Vamos a tratar de tener una sesión muy importante, muy interesante. Entonces, creo que la sesión ya inició su grabación. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a una sesión de CIPAS del curso de técnicas de pronósticos. Y hoy vamos a revisar un poco lo que son los modelos de rezagos distribuidos y los modelos autorregresivos. ¿Listo? Estoy compartiendo mi pantalla. Me confirman, por favor, si me escuchan, si la están viendo. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, resulta que como yo les mencionaba en la anterior sesión de CIPAS, nosotros lo que tenemos que hacer para poder trabajar series de tiempo en R es instalar una serie de librerías. En este caso, ya tengo todos estos paquetes, digamos, instalados en mi PC. Lo que hago simplemente es activar las librerías. Entonces, simplemente le doy control, enter, o le doy acá, run, ¿cierto? Si yo le doy run, me va a correr todas las librerías sin ningún problema. Listo. Cuando ya tenemos todas las librerías listas, procedemos. Bueno, acá voy a hacer una salvedad, muchachos. Si a ustedes no les corre alguna librería, por ejemplo, si yo le doy tidyverse y no corre la librería por X o Y motivo, pues ustedes lo que tienen que dar es install, ¿cierto? Instalar paquete, comillas, tidyverse. Esto lo que hace es instalar el paquete y posteriormente aplicándole library, librería, utilizamos ese paquete. ¿Listo? Entonces yo ya como los tengo instalados y los he venido trabajando en mi computador, pues no voy a tener ningún problema. Para cargar la base de datos, yo ya les había explicado que lo pueden hacer mediante dos herramientas. Uno es directamente llamar la base de datos de esta manera, ¿cierto? Y la otra, que es una manera muy sencilla, es importar base de datos desde Excel, Browse, buscan la carpeta donde ustedes tengan su archivo, yo lo tengo acá, que se llama data, y le doy importar. Yo no le voy a dar importar porque pues, acá ya me sale el código, yo simplemente copio el código completo y lo pego en mi R. Yo no lo voy a hacer porque pues ya lo tengo. Ustedes le dan importar y les carga la base de datos. Yo lo que hago es simplemente decirle, mire, vamos a trabajar la base de datos, tiene 176 observaciones y 2 variables. Si yo quiero revisar el nombre de mis variables, le doy name, ¿cierto? Data, y me dice, mire, tiene una variable M2 y una variable INPC. En este caso, M2 tiene que ver con la masa o la oferta monetaria y INPC tiene que ver con el índice de precios. Listo, yo voy a mirar la relación que hay entre la masa monetaria y el índice de precios. Como mencionamos en la sesión de ayer de la web conferencia, nosotros construimos modelos de rezagos distribuidos o modelos autorregresivos a partir de la relación de un conjunto de variables, ¿cierto? Cuando tenemos modelos de rezagos distribuidos, decimos que una variable Y depende de X, pero también depende del valor rezagado de X. Eso se convierte en un modelo de rezago distribuido. Pero decimos que tenemos un modelo de rezago distribuido autorregresivo cuando Y depende de X, depende de los valores rezagados de X y a su vez depende de valores rezagados del mismo Y, ¿cierto? Eso, pues, hay que hacer la salvedad para tenerlo en cuenta. Entonces, lo primero que vamos a hacer una vez cargamos mi base de datos es decirle, mire, necesitamos generar la serie de tiempo para oferta de dinero. Esta es la orden que ustedes pueden utilizar. Claramente yo le voy a crear una variable o un objeto que se llame tm2, que va a hacer aplicarle ts, que es el formato de serie de tiempo, a mi base de datos que se llama data, que inicia desde el 2000, ¿cierto? Con una frecuencia 12, porque lo tenemos por meses. Entonces, doy clic y aquí ya me generó mi serie de tiempo que se llama tm2, que es oferta de dinero. Hago el mismo procedimiento para mi otra variable, que es TP, que tiene que ver con el índice de precios. Y simplemente lo que estoy haciendo es generar mis dos variables en series de tiempo. Importante, decirle al R que vamos a trabajar sesiones para bases de datos de series de tiempo. Si no lo hacemos, pues vamos a tener inconvenientes. Resulta que una de las, digamos, de las preguntas o uno de los puntos que les dicen a ustedes es, mire, realicen un análisis de esas series de tiempo, un análisis univariado. Pues lo primero que podemos hacer es aplicar el método gráfico. Le decimos comando plot de mi serie de tiempo tm2, ¿cierto? Y le doy enter. Y mire, aquí tengo una gráfica de mi serie de tiempo.
si nosotros identificamos mi serie de tiempo en estos momentos, ¿es o no es estacionaria? Recuerden que es la primera condición que tiene que cumplir mi serie. ¿Ustedes qué dicen, muchachos? ¿Es o no es estacionaria? No es estacionaria, bro. No es No es estacionaria, claramente. Pero estamos empezando a analizar el gráfico. Entonces acá si le doy plot de mi otra serie de tiempo, TP, que tiene que ver con el índice de precios, pues mire, ya tendríamos el gráfico, ¿cierto? Entonces tampoco es estacionario. Aquí ya estamos empezando a hacer el análisis univariado. Una de las formas que podemos hacer es, por ejemplo, calcular resúmenes estadísticos de la serie. Por ejemplo, un summary, que es el resumen estadístico de TP. Ustedes ven acá arriba, me arroja unos resultados. Miren, el índice de precios tiene un valor mínimo, un primer quintil, un tercer cuartil, un tercer quintil, perdón, la media, la mediana, la media, perdón, la mediana, el valor máximo. Digamos que esos son un resumen estadístico. No es necesario para la actividad, pero pues digamos que a mí me gusta siempre practicar. ¿Qué sí es necesario para la actividad? Claramente, los gráficos, ¿cierto? Los gráficos porque me muestran a mí cómo se comporta nuestra serie inicial y posteriormente las transformaciones que nosotros podamos hacer de nuestros gráficos. Entonces, una de las primeras transformaciones es generar los logaritmos para cada una de las series. Y la forma de generarlo es decir, mire, yo quiero crear una nueva variable, ¿cierto? Que se llame, o un nuevo objeto que se llame LTM2, que va a ser simplemente el logaritmo de una serie que yo ya tengo acá que se llama TM2. Entonces le doy Enter, a esta también le doy Control Enter o Run y ya me creó los nuevos objetos. Y estas son las series de tiempo, pero en logaritmos. Ahora, yo voy a graficar las series de tiempo en logaritmos. Una de las formas es decirle a R que me corra la base de la siguiente forma. tsplot para correr gráficos de series de tiempo de mi base LTM y LTM2, ¿cierto? Y les voy a poner colores. Y miren, muchachos, acá tenemos, yo le voy a dar zoom, acá tenemos una gráfica de mis series de tiempo. La primera, de color azul, pues me va a mostrar a mí la de la LTP, y la segunda de color rojo me va a mostrar la de LTM2. ¿Listo? Esto es simplemente una generación gráfico y el gráfico me sirve a mí para ver el análisis que yo estoy haciendo de la serie de tiempo. Una vez generados los gráficos, pues requerimos o necesitamos calcular las diferencias de la serie de tiempo. ¿Y por qué requerimos calcular las diferencias? Porque muy probablemente el método gráfico ya nos está diciendo que la serie no es estacionaria. Y recuerden que para empezar a plantear modelos de series de tiempo, lo que necesitamos es que nuestras series sean sí o sí estacionarias. Cuando ya son estacionarias las series, procedemos con la implementación de métodos o herramientas estadísticas que nos llevan a construir nuestro mejor modelo. Entonces, una de las formas de conocer cuántas diferencias necesitamos para nuestras series es decirle, mire, el comando NDIF de cada una de las series, en el primero me dice que necesitamos una y en el segundo me dice que necesitamos dos diferencias. Yo voy a generar dos diferencias para ambas variables. Entonces, la forma de generar diferencias de la primera variable es esta orden, donde yo creo la diferencia del logaritmo del TP, que va a ser igual a la diferencia, ¿cierto? Ahí la generé, mira, acá ya tenemos la variable, acá abajo. La hago también la segunda diferencia de esa misma variable y lo calculo también para mis otros objetos. Miren, muchachos, esto que hice acá simplemente fue la creación de la variable en logaritmo, la primera diferencia y la segunda diferencia de mi serie de tiempo inicial. ¿De qué variables? Ah, bueno, de la masa monetaria, que es M2, y del índice de precios que le puse TP. ¿Claro hasta ahí, muchachos? Sí, señor. ¿Claro hasta ahí? Sí. Es que, digamos, en mi caso, bueno, yo tenía unos problemas con el tema de TS series, pero entonces no sé si Sí. ya es por parte del computador, qué está pasando, porque no me deja hacer la prueba. Mire, yo qué le recomiendo. Resulta que las datas, normalmente yo las depuro en el Excel primero. Entonces, mire, por ejemplo, acá yo tengo mi data. Y a mi data le estoy diciendo que estos datos son mensuales. Entonces, por eso le pongo frecuencia 12. Pero acá no tengo ninguna otra columna que me diga tiempo. ¿Sí?
Yo lo que le estoy diciendo es cargo esta data y en el R le estoy diciendo, mire, estas datas les voy a aplicar series de tiempo. Listo, yo lo hago así. Porque a veces pasamos en el error que tiene una variable acá que se llama fecha y empiezan a tener fechas. Yo no lo hago así, no lo manejo así realmente. Siempre lo asigno directamente en el R. ¿Listo? Haz el ejercicio a ver qué te puede pasar con eso. ¿Vale? Sí. Profe, una pregunta. Yo escogí dentro de de las opciones que teníamos, escogí básicamente unos datos históricos ya te digo, espera un momento. Creo que es la última. Los datos históricos Ay, se me perdió. ¿De qué? De importaciones del país. Y esto los Ok. saqué de la página del DANE. Pero entonces yo quería preguntarte algo. Es que en esa página del DANE te deja descargar un Excel, que son, digamos, todas las importaciones, y hay unas importaciones desde 1980 hasta la fecha. Hay Sí. una columna que pues dice qué es lo que se importa y países. La pregunta es, ¿solo agarro dos columnas nada más? Por ejemplo, podría agarrar la columna de diciembre del 2022 y la columna de enero y las junto las dos, o No. no sé. La verdad no te estoy entendiendo lo que quieres decir. No sé si, Tú si, tienes... si puedo compartir pantalla y te muestro. sí, dale. Te voy a poner de moderador entonces. Listo, dale. A ver. Listo. Dale a ver qué es lo que tú tienes. Con eso de pronto si los demás tienen esa misma inquietud, de una vez la resolvemos. Dale. Listo. Compartir pantalla. Ya te puse como moderadora para que compartas la pantalla. Entonces yo dejo de compartir y tú compartes. ¿Listo? Listo. No sé si puedan ver porque me deja solo compartir pantalla de las... Espera un momentico. Escritorio. Me deja ventana Entonces toda la no pantalla. veo nada. No, dale, ya. Listo. No sé si están viendo esto. Eso es un Excel. ¿Tú qué quieres hacer? Sí, este es el Excel de los datos que se descargaron del DANE de las importaciones. ¿Sí? Entonces Sí. la pregunta mía es, ¿solo agarro, digamos, dos columnas, por ejemplo, estas dos, y de ahí hago todo el trabajo o debo agarrar todo el Excel? No. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que debemos encontrar relaciones funcionales. Ahí tú no tienes ninguna relación funcional. Por eso, en la guía se les establece, escoja un modelo, una relación funcional, consumo PIB, tasa de interés desempleo, ¿cierto? Esas son las relaciones funcionales. Ahí tú solamente me estás mostrando dos columnas de datos y claramente eso no te va a servir para nada. Inclusive, si tú vas a coger esos datos, te está mostrando por países. Eso no sirve. Eso no es una data de serie de tiempo. Entonces, digamos, cuando vayamos a dónde podría yo descargar, ya que, digamos, escogí importaciones y Dani me bota esta información, ¿de dónde más podría yo descargar información donde me Sí, permita en el tener? DANE, en el BANREP, tú entras a la página del BANREP, estadísticas, y te bota los datos que necesites. Por ejemplo, importaciones y tasa de la tasa representativa de mercado, puede ser precio del dólar y acciones. Es una relación que se puede hacer, pero pues digamos que tiene que estar dentro de las opciones posibles que yo les planteé en la guía, ¿cierto? Consumo PIB, todos esos datos están en DANE, Banco de la República, que son las fuentes oficiales de datos. Recuerden, la frecuencia de los datos, pues si yo cojo PIB trimestral, pues tendría que coger consumo trimestral, ¿cierto? Tiene que ser la misma frecuencia para que cuando tú lees la orden de series de tiempo, al R, pues te lea series de tiempo. ¿Listo? Importante tener eso en Listo. cuenta. A ver. Y como te Vale. digo, el tratamiento de los datos, yo lo hago siempre en el Excel antes de pasarlo al R. Por eso mi Excel acá, por ejemplo, de data, esta correspondía anteriormente a índice de precio nacional, esto es fecha, y eso salía por meses. Entonces, en el año será el mes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etcétera, etcétera, ¿cierto? Sí. Del año 2019, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que le pongo es la frecuencia de una vez que son 12 meses, ¿cierto? Del año. Entonces, acá en el R lo que estoy haciendo es eso.
Entonces, vamos a continuar un poco para que no nos perdamos en este proceso. Mabel, si tienes dificultades con el tema, pues me avisas y miramos a ver qué podemos hacer. Pero los datos los tienes que encontrar y tienes que establecer primero la relación funcional. ¿Listo? Pues vamos a revisar. Entonces, les estaba diciendo que primero calculamos las diferencias. En este caso, yo calculé 2 diferencias para mis series de tiempo, tanto para oferta monetaria como para el índice de precios. Cuando yo ya calculo mis diferencias de las variables, es decir, yo ya transformé las series, pues procedo a calcular los diagramas de autocorrelación o las funciones de autocorrelación, tanto normales como parciales. ¿Recuerdan por qué? Porque yo puedo calcular eso. ¿Sí se acuerdan, muchachos? Resulta que yo calculo mis funciones de autocorrelación para poder reconocer los autorregresivos que voy a necesitar en mis modelos. Entonces, acá, por ejemplo, ya calculé las diferencias y empiezo a mirar, por ejemplo, cuántos lags se salen del límite establecido para poder decir cuántos media móvil o cuántos autorregresivos necesito en mi modelo. ¿Dónde lo podemos ver? Ah, bueno, ya nosotros tuvimos una primera sesión cuando trabajamos modelos ARIMA y ahí identificamos cuántos AR o cuántos media móvil necesitamos, ¿cierto? Entonces, se aplican las funciones de autocorrelación. Ese es el proceso a seguir. Cuando nosotros, entonces acá les tengo, miren, ACF, que es la parte izquierda que tenemos acá, nos indica cuántos rezagos de media móvil requerimos en nuestro modelo y la función de autocorrelación parcial nos indica cuántos autorregresivos necesitamos. En este caso, muchachos, lo que vamos a evaluar acá es la parte de autocorrelación parcial para saber cuántos autorregresivos, porque recuerden que nosotros vamos a sacar modelos autorregresivos, vamos a necesitar en nuestro modelo. Resulta que para nosotros poder construir modelos, recuerden la sesión de la web de ayer, mencionamos que hay unos métodos de prueba y error. Pues una de las formas para no cometer tantos errores es empezar a sacar, pues a partir de esos autorregresivos, qué modelo podemos plantear nosotros. Entonces acá tenemos para la variable oferta monetaria y para nuestra variable de índice de precios. Y ya vamos a ver cómo podemos construir nuestros modelos. Pues, una vez identificamos esto, pues empecemos a hacer modelos. Resulta que yo identifiqué, por ejemplo, que para la oferta monetaria se salen 2 rezagos iniciales, ¿cierto? Acá en el gráfico que vimos anteriormente, 2 rezagos iniciales. Entonces, ¿cómo construyo un modelo rezago distribuido? Es muy sencillo, muchachos. Yo voy a generar un objeto que se va a llamar modelo 1. Y ese modelo 1, lo que le voy a aplicar es una regresión, ¿cierto? Donde decimos que TP, que es, digamos, la variable que quiero estudiar, en este caso estoy estudiando el índice de precios, va a depender de una variable X, que es la masa monetaria, y a su vez del rezago 1 a 2. Entonces yo le doy correr, por ejemplo, y le doy summary del modelo para tener acá al lado derecho el resultado. Miren, esto que ustedes ven acá, muchachos, es un modelo de regresión. Entonces tenemos efectivamente que el índice de precios depende de la masa monetaria en el periodo T, pero también de la masa monetaria en el periodo T-1 y T-2, ¿cierto? Esa es una forma de construir un modelo de rezago distribuido de orden 2. Y hablamos de orden 2 porque estamos incluyendo 2 rezagos. Si yo quiero hacer un modelo con 3 rezagos, pues lo que hago simplemente es decirle acá, voy a borrar por ejemplo esta opción, recuérdenme que la borré para que no tener problemas, y le pongo desde el rezago 0. Lo corrí, perdón, me está botando un error, LTM2. Hay de forma en particular, sí, es ahí. Listo, mire, acá corrí nuevamente el modelo. Si ustedes revisan, este modelo es igual al que corrí anteriormente. Lo único que cambió fue la forma en que construí el modelo, pero pues yo siempre lo dejo así, digamos, pongo la variable X y los lags los pongo de 1 en adelante. Si quiero incluir 3 lags o 4 lags, pues simplemente los incluyo, ¿cierto? Y luego lo doy summary y mira, acá tenemos los rezagos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que revisar? Que eso ya hace parte del proceso que ustedes tienen que hacer. Pues primero, analizar los estimadores. Estos son los estimadores, esta columna de acá son estimadores. Segundo,
analizar las pruebas de significancia. Mire, recuerden que estos asteriscos me botan a mí qué tan significantes son nuestras variables. Y acá vemos, por ejemplo, que ninguno de estos lags es significativo, ¿cierto? Entonces, pues, eso ya depende del ejercicio de prueba y error que ustedes realicen y del análisis que ustedes hagan de los modelos. Yo solamente lo voy a dejar con 2 lags. Es un modelo que me botó un mejor comportamiento, ¿cierto? Digamos que los p-valor no son tan elevados. Voy a dejarlo así. Digamos que este modelo es algo de prueba y error. No estoy diciendo que sea un modelo así. Normalmente la teoría, porque la teoría es la que nos dice cómo tenemos que construir modelos, pues la teoría me dice a mí que la oferta monetaria depende del índice de precio. Entonces yo voy a construir un modelo 1, ¿cierto? Con 3 rezagos y voy a mirar mi modelo. Miren, si nosotros miramos, bueno, lo voy a construir solamente con 2. Voy a construirlo solo con 2 rezagos, muchachos, a ver qué pasa. Si nosotros vemos el modelo, mire, me bota que esta variable, este primer rezago, es decir, el primer rezago de mi modelo, me bota que tiene una significancia al 1%. Entonces, eso ya lo tienen que haber ustedes visto en estadística y parte de esas cosas lo vieron también en econometría, ¿cierto? La significancia estadística o cómo interpretar estos modelos de regresión. Cuando yo ya tengo mis modelos, entonces yo ya tengo un modelo 1, ¿cierto? Sí, LTM, acá va a construir otro modelo número 2. Cuando yo ya tengo, bueno, acá construimos mi modelo 1, ¿cierto? Un modelo de rezago distribuido, donde X, donde Y, que es TM2, depende de X y de sus valores rezagados. Este es un modelo de rezago distribuido. Para yo poder construir un modelo de rezago distribuido autorregresivo, simplemente lo que hago es incluir el valor rezagado de la variable que estoy estudiando. Si estoy estudiando, por ejemplo, TM2, pues la relaciono con la parte de rezago distribuido, pero también la relaciono con su autorregresivo, que era lo que les explicaba ayer con la teoría, ¿cierto? Cuando yo hago eso, pues simplemente voy a construir un modelo número 2, ¿cierto? Y lo voy a revisar. Y mire, acá tenemos un modelo donde decimos que la masa monetaria depende de valor de los índices de precio y de los valores rezagados de los índices de precio, pero también depende de los valores rezagados de la masa monetaria, ¿cierto? Y mire, inclusive me salió el rezago número 2 significativo al 0,5%. Entonces, mira, acá me salen los 3 asteriscos. Cuando nosotros ya tenemos los modelos, supongamos que ustedes ya hicieron todo el ejercicio, buscaron los modelos, digamos que hicieron las pruebas y errores y consideran que ya tienen un modelo muy bueno, ¿cierto? O que tienen modelos muy buenos, tanto autorregresivos como de rezagos distribuidos, pues tienen que empezar a realizar un tipo de pruebas, ¿cierto? Lo primero, pues claramente tienen que interpretar estos estimadores. Con la web se pueden apoyar un poco en cómo se interpretan esos estimadores. Y lo segundo, pues aplicar las pruebas de consistencia de los modelos. Una de las primeras pruebas es la prueba de ruido blanco, ¿cierto? La prueba de ruido blanco nos ayuda a mirar a nosotros si los errores, ¿cierto? Si los errores tienen una varianza constante y una media cero, ¿cierto? Entonces vamos a verlo. Esto se llama la prueba de Junbox. Entonces digamos que yo ya tengo acá el box text, le doy enter, ¿cierto? Y lo que hacemos es mirar el p-valor. Decimos que hay normalidad, por ejemplo, de los errores si el p-valor es superior a 0.05. ¿Cierto? Mira, acá tenemos que el p-valor es superior a 0.05. Entonces, ustedes ya tienen que analizar, pues, qué es lo que pasa con eso. En este caso, tendríamos que los errores se comportan de manera, pues, digamos, de la forma o cumplen la condición de ruido blanco. Si yo quiero, por ejemplo, mirar una gráfica de mis errores, voy a crear acá una variable o un objeto que se llama error 1, ¿cierto? Que va a ser igual al residual de mi modelo 1. Vamos a ponerlo como el residual, sí, vamos a ponerlo como residual del modelo 1. Recuerden que yo creo un objeto que se llama modelo 1, ¿cierto? Entonces le doy enter. Listo, ya creo que me lo generó, error. Listo, ya me generó la variable error 1. Entonces, procedemos a mirar la prueba de normalidad. Y para poder mirar la prueba de normalidad necesitamos instalar un paquete que se llama Nortest,
este caso ya lo instalé con el install package y voy a aplicar el library para decirle, mire, yo necesito utilizar ese paquete. Listo, ahí ya lo pusimos en uso. Entonces, una de las formas de mirar que los errores se comportan de manera normal es con un histograma de la variable error, que yo ya la creé, ¿cierto? Entonces, mire, plot new figura, bueno, la figura es muy larga, entonces tengo que ampliar esta parte. Si yo le doy un histograma del error, me bota esto. Acá tengo que hacer una corrección. Como anteriormente yo le dije a Leer que necesitaba botar un gráfico múltiple, pues tengo es esa parte, gráfico múltiple, tengo que volverle a decir a Leer que ahora voy a graficar en un solo plano. Entonces, digamos que yo estoy por acá y le voy a decir, mire, yo ya no necesito plano 2-2, sino un plano 1-1. Y le doy Enter, y vuelvo y le doy histograma, y ya me bota acá. Normal la distribución tenga una distribución normal si cumple con la campana de Gauss. Ustedes ven unas grafiquitas que parecían un sombrerito, ¿cierto? Entonces, aparentemente cumple la condición. ¿Y cómo lo podemos ver? Ah, pues bueno, aplicando una serie de herramientas gráficas que se llama el gráfico quantile-quantile normal o también la llamada prueba de Shapiro-Wilk. Entonces, vamos a ver este gráfico quantile-quantile. ¿Cómo nos aparece? Miren, muchachos. Eso nos está diciendo que si los datos pasan muy cercanos a la línea, pues hablamos de que hay una normalidad en los errores, ¿cierto? Pero a veces el gráfico no es tan bueno. Mire, tenemos unos valores atípicos que se salen de mi línea, de mi representación lineal, y pues eso es malo. Entonces, aplicamos la prueba de Shapiro-Wilk, que es una prueba que nos sirve para mirar la normalidad de los residuos. Si le doy Enter a la prueba de Shapiro-Wilk, vamos a revisar que el p-valor, este p-valor creo que es inferior a 0.05. Me está diciendo, mire, su serie o su modelo no tiene, los errores de su modelo no tienen una distribución normal. Y como no tiene una distribución normal, pues su modelo tiene problemas. Hay que revisar. Y como son modelos de prueba y error, pues tenemos que empezar a aplicarle unas, digamos, agregarle variables o quitarle variables para que podamos mejorar estas pruebas de normalidad. Entonces, ya saben que aplica el histograma, ¿cierto? Para mirar que parcialmente hay una correlación normal. La prueba de quantile-quantile, que es esta línea, nos está diciendo, mire, hay unos datos que me están generando distorsión de mi modelo, o la prueba de Shapiro-Wilk, que es simplemente esta que tenemos acá. ¿Listo? Que el p-valor nos indica que si es superior a 0.05, pues ahí la distribución de los errores es normal. Entonces acá yo les puse una descripción, mire, como la condición de normalidad no se satisface, posiblemente que hay datos atípicos, y si nosotros los vemos en los puntos de acá, ¿cierto? Pues encontramos efectivamente que hay datos atípicos, hay datos que se salen de la normalidad. Y finalmente, muchachos, es importante aplicar la prueba de autocorrelación. Y esa prueba de autocorrelación se conoce como la prueba de Durbin y Watson. La prueba de Durbin y Watson la podemos aplicar abriendo la librería LMTest, y yo ya la abrí, y simplemente le damos DW-test al modelo 1. Y la prueba de Durbin y Watson tenemos que ver el valor P también. Entonces acá nos está diciendo, mire, tenemos problemas de autocorrelación. Es decir, el modelo que yo acabo de hacer, como es un modelo de ejemplo, tiene muchísimos problemas. ¿Y por qué tiene problemas? Pues porque no lo apliqué de una forma correcta. Es decir, pues son datos aleatorios que yo escogí para poder explicarles un poco los comandos que se requieren. Pero como ustedes van a sacar datos reales, pues muy probablemente van a encontrar que sus modelos son más consistentes. Por ejemplo, vamos a aplicar la Durbin y Watson test al modelo 2 que yo construí, a ver qué pasa. Mire, es un modelo que me dice que este señor no tiene problemas de autocorrelación, por ejemplo. Si yo le aplicara, vamos a crear el error, vamos a aplicar a Shapiro-Wilk para el modelo número 2 que me mostró que es un modelo un poco más, digamos, más bueno, ¿cierto? Error 2, voy a crear el error 2, que va a ser igual al residual, es decir, a los residuales de mi modelo 2. Ahí creé el objeto y voy a aplicar entonces, por ejemplo, la prueba de ruido blanco. Acá, para aplicarle R2. Mire, aquí sí me bota relativamente una distribución
normal. Vamos a botarle acá a este señor nuevamente un dato, a ver qué pasa con la prueba de cuantil. Miren, si ustedes observan acá, muchachos, los datos están un poco más cercanos a la línea. Claro, hay unas distorsiones, pero esos puntos ya no están tan distorsionados como los anteriores. Ven que mejoró muchísimo, muchísimo más. Y si yo la prueba de Shapiro-Wilk, bueno, casi me sigue diciendo, mire, tenemos problemas de normalidad, muchachos. Es muy pequeña, pero tenemos aún problemas, entonces hay que revisar, ¿cierto? Y si yo reviso, por ejemplo, las pruebas de autocorrelación, pues la aplico la prueba de Durbin y Watson, el valor P es mayor a 0.05. Es decir, aquí me está diciendo que no hay problemas de autocorrelación y este modelo se ajusta un poco mejor. Eso que yo estoy haciendo de comparar un modelo 1 con un modelo número 2, pues es básicamente lo que ustedes tienen que hacer. Y aquí, con todo esto que yo ya les acabo de mostrar, lo que hacen es aplicar las herramientas suficientes, muchachos, suficientes para poder determinar cuál es su mejor modelo y cuáles son las herramientas que les permiten elegir ese mejor modelo. ¿Listo, muchachos? No sé si les queda alguna inquietud. Claramente yo sé que pues, los comandos o las órdenes no son muy conocidas por ustedes, que hay si ustedes buscan en internet, hay muchas otras pruebas que me ayudan a mí a validar la normalidad, la autocorrelación, pero pues las que yo trabajo son las más comunes y que pues digamos son muy buenas. Yo les voy a compartir esta grabación y les voy a compartir el script. Yo les comparto el script para que ustedes tengan una guía de los comandos, porque yo sé que pues a veces no son muy familiares para ustedes, pero la idea es que ustedes entiendan la razón de ser de lo que van a realizar. Claramente van a tener que ajustar o jugar un poco con sus modelos para que las pruebas que hagan les den que tienen ustedes un modelo muy bien construido. ¿Listo, muchachos? No sé si tengan alguna inquietud. De mi parte, no. Listo, bien. Yo mañana temprano les voy a compartir la grabación para que la tengan a la mano. Ya ustedes tienen la web. Chachos, revisen la web. Si no alcanzaron a estar en la sesión, revisen la web. Es muy puntual y les va a ayudar a complementar esta parte práctica. ¿Listo, muchachos? Si no tienen ninguna inquietud adicional, pues nada, les agradezco mucho por su Profe, un favor. tiempo. Sí, hermano, cuéntemelo. Profe, las ayudas por donde nos las comparte, por favor. Lo de los Yo siempre comandos. les envío la información. Escuchen. En el entorno de información inicial hay un foro que se llama herramientas. Lo voy a compartir en el de CIPAS, lo voy a compartir en entorno de aprendizaje, mensajería interna, correo institucional. ¿Listo? Por hecho, tienen eso por todos lados. Entonces, mañana van a tener la información. ¿Listo, muchachos? Entonces, nada. Sí, señor. No siendo más, les agradezco muchísimo y pues les deseo una feliz noche. Bueno, muchachos. Ay, me faltó compartirles. Faltó compartirles la asistencia, pero pues yo ya ahí los tengo los nombres presentes. ¿Listo, muchachos? Feliz noche para todos. Buenas noches.